Bien, pues continuamos con las entrevistas en el marco de la selección de las personas candidatas a ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Hoy le damos la bienvenida al doctor Eric García López. Muchas gracias. Él es originario de la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el estado de Oaxaca. Tiene doctorado y máster en Psicología Clínica, Legal y Forense por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un postdoctorado en Evolución y Cognición Humana en la unidad asociada al Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos de la Universidad de Islas Baleares, así es. Islas Baleares, y máster en Derechos y Necesidades de la Infancia por UNICEF y la Universidad Autónoma de Madrid. Sí. Ha sido investigador visitante del Instituto Max Planck en Derecho Penal Internacional, investigador titular del INACIPE y de la Facultad de Medicina de la UNAM, director general adjunto de Estrategias Operativas de Atención a Víctimas de la Subsecretaría de Derechos Humanos aquí en la Secretaría de Gobernación, director general adjunto en Atención Inmediata y Primer Contacto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y es autor y director de publicaciones científicas de neuroderecho, victimología, medicación, justicia restaurativa y psicopatología forense. Miembro fundador de la Asociación Mexicana de Justicia Terapéutica e investigador nacional. Como lo hemos planteado con todos los participantes, pues la primera pregunta es: ¿cuáles son las motivaciones que los llevan a buscar la titularidad de la Comisión Ejecutiva? En primer lugar, creo yo que los que nos hemos presentado a este proceso, que celebramos que sea tan transparente, de cara a la ciudadanía es muy relevante que públicamente se escrutine los criterios para elegir a la persona que alcance la titularidad de este organismo. Y en ese contexto pienso que todos nosotros, yo no conozco a los demás aspirantes, pero confío en que nuestro deseo principal sea contribuir a resolver el gravísimo problema en el que estamos todos como ciudadanos mexicanos inmiscuidos. La violencia que padecemos es gravísima, los indicadores son brutales, atroces, voraces, índices altísimos de secuestro, homicidio, tortura, en general, vulneraciones gravísimas a los derechos humanos, y básicamente me parece a mí que nos convoca la responsabilidad ciudadana de tratar de contribuir con lo que hacemos a resolver este problema. Con este planteamiento y con la experiencia que tiene en la CEAP, sí. ¿Usted considera que la CEAP está a la altura de estos retos? La Comisión Ejecutiva es un organismo que debe coordinar o debe apoyar el trabajo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Y este Sistema Nacional es el que debe llevar la perspectiva de resolver estas problemáticas. La Comisión por sí sola, en mi opinión, y tal cual está estructurada, requiere un rediseño institucional. Es decir, si bien la Ley General de Víctimas es, en el sentido más positivo de la palabra, ambiciosa porque plantea rutas tan relevantes como la reparación integral, la garantía de no repetición, la verdad, entre otros altísimos y nobles objetivos, el diseño institucional resulta disfuncional a la luz de las evidencias. Eso implica pues que solamente si ajustamos la aplicación de la Ley General de Víctimas. La ley es valiosa, pero su implementación parece ser deficiente, dado los reclamos que se observan de instituciones tanto locales como internacionales. En su programa de trabajo usted plantea la necesidad de hacer un rediseño institucional de CEAP y del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Sí. ¿Cuáles serían las líneas básicas de este rediseño? En primer lugar, hay un aspecto muy relevante que es que no debemos confundir la reparación del daño con la reparación integral. La reparación integral es muchísimo más amplia y requiere sin duda el equilibrio, la recuperación del equilibrio de la salud mental de quienes están padeciendo la victimización. Sin la recuperación de este equilibrio, ningún dinero será suficiente, y menos en un país como el nuestro, donde la desigualdad es tan elevada. Tenemos una población, más de 50 millones de mexicanos, paisanos nuestros, hermanos nuestros, en pobreza, y un alto porcentaje en extrema pobreza. Lugares, por ejemplo, como Chiapas y Oaxaca, tienen tasas superiores al 70% viviendo en la pobreza, y en general en nuestro país, un porcentaje muy pequeñito de la población vive sin carencias económicas. Esto pues implica que el rediseño institucional tiene que enfocarse no solamente en la reparación del daño, sino en la recuperación de ese equilibrio de la salud mental para pretender la reparación integral. Este planteamiento no es, por supuesto, una cuestión que a mí se me haya ocurrido de manera instintiva o sin ningún fundamento, sino que está basado en los estudios que se han hecho, donde se encuentra que la sola reparación del daño no significa un beneficio para la víctima.
hay que tomar también en consideración que el propio informe de la Comisión Ejecutiva señala que solo el 20% de las personas que están sufriendo un hecho victimizante en nuestro país han requerido este apoyo. Ahora bien, donde sí que es urgente es en las medidas de atención inmediata. Ahí donde la población tiene necesidades a veces tan elementales como comer. Es allí donde tiene que implementarse justamente esta operatividad inmediata. Por esta razón es tan relevante esta área dedicada a la resolución de carencias que además no son de ahora. Muchas de las víctimas en nuestro país son personas tremendamente pobres. Naciones Unidas ya presenta el informe muy reciente donde señala que la propia pobreza es un factor de vulnerabilidad. Y en nuestro país muchas de las víctimas, de acuerdo con datos del INEGI, pertenecen lamentablemente a este grupo tan vulnerable. Bueno, por su formación profesional y Sí. particularmente en materia de psicología clínica, Sí. dentro de su programa de trabajo habla de la necesidad de establecer acciones en materia de salud mental Así es. y crear un área de victimología En efecto. dentro de la SEAP. Esto en concurrencia con las áreas de atención jurídica, médica, psicológica. Así es. ¿En qué poner énfasis en la atención psicosocial o clínica de las víctimas? Hay dos conceptos muy relevantes que me parece que hemos subestimado. Uno de ellos es justicia restaurativa. En estados como Oaxaca, por ejemplo, se están implementando modelos de atención basados en la justicia restaurativa. Esto es muy relevante por la siguiente razón. El problema que padecemos no es solamente una responsabilidad del gobierno o de las instituciones, es responsabilidad social. Estamos ante un momento histórico en el que realmente nos encontramos ante la perspectiva de perder el país en su conjunto, no solamente el aspecto victimal. La ruta que proponemos nosotros está vinculada a la justicia restaurativa en la aplicación cotidiana de la Ley General de Víctimas y a la justicia terapéutica en el diseño, la redacción y la operación de la propia Ley General mencionada. Usted conoce a la SEAP en sus entrañas. Un poco, sí. ¿Qué evaluación tiene del presupuesto asignado para la operación de la SEAP y la forma en que se distribuyen entre las distintas áreas? Hay que recordar que en sus inicios, y esto está documentado plenamente, se llevó a cabo incluso un subejercicio del presupuesto que se había asignado y eso representó después una disminución en las cantidades asignadas a esta institución. Me parece que debemos rediseñar, por eso insistía tanto en esta palabra, en este concepto, dónde debemos invertir los recursos. Otro punto muy relevante en esta asignación presupuestal, requerimos más abogados victimales, requerimos más trabajadores sociales y por supuesto más psicólogos y psiquiatras. El personal que tiene la comisión es insuficiente dado el tamaño del fenómeno. Países como Colombia, por ejemplo, tienen una población profesional mucho más grande para atender la problemática vinculada al desplazamiento forzado que también en México padecemos y que no hemos dimensionado de manera real, que es una problemática muy, muy grande de personas víctimas de violencia, principalmente Guerrero, por ejemplo, Tamaulipas, que han tenido que huir de sus hogares y esto implica una pérdida de arraigo donde no estamos, otro punto fundamental, es previniendo. No podemos seguir siendo instituciones reactivas a las problemáticas que están surgiendo, a la eclosión de los fenómenos, sino que debemos ser capaces de prevenir para que esta situación no empeore y podamos recuperarla. Celia Súa, a través de las Sí. redes, le pregunta, Sí. ¿cuáles son los factores que usted considera inciden en que la Ley General de Atención a Víctimas no se esté cumpliendo cabalmente? Uno de los factores es que la estructura resulta insuficiente, dado que está asumiendo la responsabilidad que le corresponde al Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Es decir, este sistema debe operar de una manera mucho más responsable, debe operar de una manera mucho más eficaz y sobre todo con indicadores. No podemos quedarnos en una cuestión de discurso. Todos los aspirantes podemos plantear ilusiones, deseos, cuestiones fantásticas, pero si no lo medimos, entonces caeremos en un juego que desagrada a la víctima. La víctima lo que desea son respuestas y es lo que deseamos los ciudadanos, soluciones. Entonces, me parece a mí que esta pregunta es muy valiosa porque nos lleva a el tema de los indicadores. ¿Cómo vamos a resolver este problema si no lo hemos medido? ¿Cómo vamos a identificar dónde debemos destinar más recursos una vez que tengamos un diagnóstico preciso con una perspectiva de resolver el problema y no solamente de gestionarlo? José Manuel Bazanilla le pregunta, Sí. vinculado con la atención a víctimas, Sí. ¿qué criterios se establecerá para el desarrollo e implementación de un adecuado proceso de atención y de acompañamiento social? Bueno, un punto muy relevante es el propio perfil profesional de los operadores. De nada nos sirve que tengan muchísimos conocimientos en derecho, en psicología, en psiquiatría, si no tienen un perfil humano.
Lo que se requiere en un contexto de tanta adversidad es una persona que tenga la suficiente empatía, pero además la técnica para llevar a cabo esa empatía. ¿Cómo? Pregunta nuestro colega Besanilla, de apellido me parece. Bueno, primero, con la selección de unos perfiles más adecuados a estas nuevas tendencias, formados específicamente en justicia restaurativa. Desde luego que la gente que ya opera en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dispone de gran experiencia y tenemos que aprovecharla y brindarles nuevas herramientas, reitero, vinculadas a la justicia restaurativa. Y en esta área que comentábamos sobre victimología, dentro de la propia unidad de atención inmediata o lo que está vinculado al aspecto forense, requerimos indicadores que están relacionados con ciencia de datos. Requerimos, insisto, mucha información que nos permita contar con indicadores para saber si lo que estamos haciendo es eficaz, resuelve la necesidad que tenemos, no solamente en este momento inmediato, sino con una perspectiva de largo alcance. El compañero presidente plantea una ruta, ustedes están planteando una ruta de una transformación del país, que es urgentísima. El tema de víctimas, sin duda, es uno de los grandes temas que tienen que estar en la agenda, que muestren justamente esta transformación. No es una cuestión aislada, víctimas somos todos, y debemos ser muy conscientes que el daño a una sola persona de nuestra sociedad es el daño a todos nosotros. Es algo que hemos olvidado. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no es solamente una institución que sirva para gestionar problemáticas victimológicas, es un síntoma de lo que está pasando en el país, que a nivel de violencia es gravísimo. José Tino Hernández le pregunta, desde su punto de vista, ¿la remuneración entre un defensor público federal y un asesor jurídico federal es equitativa? Sí. Ese es otro punto muy relevante que debe homologarse. Si las responsabilidades son compartidas, las remuneraciones deben ser equilibradas. No podemos tener una tarea tan desgastante con una remuneración que no sea proporcional a la responsabilidad y al desgaste que les requiere. En ese contexto, sin duda, deberíamos trabajar también por equilibrar justamente remuneración con responsabilidad. Yojacita Saleta le pregunta, yo hice una reflexión, Sí. ¿qué es la dignidad humana para usted? Qué complejo. La dignidad humana es lo que nos hace personas, pero no solamente. Hoy en día, una de las rutas más interesantes está vinculada a no solamente la dignidad de las personas, sino también la dignidad de otros seres sintientes, y eso implica pues un reconocimiento del otro. En mi opinión, la dignidad está vinculada a el respeto, auténtico respeto, no una cuestión de discurso demagógico y de quedar bien de cara a la galería, sino auténtico respeto. Decía, me parece que Octavio Paz, el hombre es los hombres, ¿no? Esto significa sin duda que mi dignidad no es creíble, no es posible sin la dignidad de la persona que tengo enfrente. Ella misma, Yojacita Saleta, le pregunta cómo reestructuraría la asesoría jurídica federal. Es un gravísimo problema, porque para empezar debemos ser muy honestos y muy prudentes. No tenemos presupuesto, es decir, como país, no tenemos una estructura que en este momento nos permita operar con las garantías necesarias a nivel presupuestario. Lo comentaba justo con colegas al inicio de esta entrevista, tenemos que ser capaces de hacer más con menos. Entonces, yo no me atrevería a responder en este instante cómo afrontaría este gran reto, porque no tengo la información exacta de cómo está actualmente la institución en esta materia. Cuando yo estaba, me acuerdo, no llegaban ni siquiera a 100 asesores jurídicos victimales en todo el país para 33 millones de víctimas, de acuerdo con las cifras del INEGI, más de 32.000, de acuerdo con las mismas cifras, solamente en 2017 y en 2018, lo cual nos lleva a 29 por cada 100.000 habitantes, que es una bestialidad. No podemos vivir en un país con una tasa de violencia tan elevada. Una pregunta sobre un estudio de caso, porque sí, casos muy complejos tenemos. Sin duda. ¿Cómo propondría un modelo de reparación para el caso de Acteal? Bueno, yo reitero la ruta de la justicia restaurativa. No podemos pretender resolver la problemática que estamos viviendo sin la colaboración de la sociedad. Y eso nos implica a todos. Como académicos, que somos quienes aspiramos a esta titularidad, venimos aquí por esa responsabilidad. Pero esa responsabilidad es también de toda la ciudadanía que nos está viendo en este momento, que participa, que eso es algo muy bueno, muy necesario, que critica, que cuestiona, que plantea dificultades reales. Y en el caso que usted nos comenta, sin duda implementaríamos, me parece a mí una ruta eficaz, una estrategia de justicia restaurativa, ¿no? Tomando en cuenta una cosa muy relevante, justicia restaurativa no implica indispensablemente perdón, implica comprensión. Muchas de las víctimas que hemos entrevistado nosotros, la gran pregunta que se hacen es ¿por qué? Y realmente es una pregunta genuina. Si a nosotros, quienes estamos aquí en este auditorio, tuviésemos la mala fortuna, y esto es posible en un país como el nuestro, de estar cualquier día del otro lado de la mesa,
la primera pregunta sería, ¿por qué a mí? Si yo trabajo, estudio, hago mis deberes, soy un buen ciudadano, soy un buen padre de familia, me comprometo con la sociedad, ¿por qué tengo que ser una víctima? Vinculado al tema entonces, una parte está relacionada con esa respuesta. ¿Y por qué? Y sin duda también con la propia responsabilidad del Estado. El Estado ha fracasado durante muchas décadas en las respuestas que debe darnos como ciudadanos. No es posible que año tras año tengamos un gran evento que vulnera la dignidad humana. Tenemos 43 personas desaparecidas, tenemos los casos de Actal, tenemos un montón de ejemplos donde la dignidad se vulnera de una manera catastrófica. Porque, reitero, no es el daño a esas personas solamente, es el daño a todo el país. Pues doctor García López, le agradecemos muchísimo el que haya tomado la decisión de participar, de inscribirse en este proceso, las aportaciones que nos ha hecho en este momento, y vamos a estarle informando de cómo concluye este proceso de selección. Muy amable, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, maestro. Muy amable, es un gusto conocerlo en persona.